Llegamos por aquí. Ya estamos de vuelta. Yo soy Jenny Y yo soy Lali. y tenemos este podcast donde queremos que nos digas más sobre cada tema que tratamos aquí los domingos. Pues sí, todos los domingos nos reunimos. Teníamos ya esa costumbre y un buen día empezamos a grabarla, pero ya la teníamos. Ya este es el capítulo 6 en el orden en que lo hemos hecho. Y yo quisiera, antes de entrar al tema, pues agradecer a las personas, sobre todo amigos, que se están suscribiendo, que nos comentan sobre todo en privado, que nos encantan, pero por favor si lo pudieran poner en los comentarios del canal para que la comunidad que se empieza a crear también pueda participar, porque me han hecho audios y de personas que escuchan el podcast que les gusta y que nos están sugiriendo temas. ¿Sí? Sí, nos están sugiriendo temas, nos están comentando los temas que vamos diciendo, lo que pasa es que eso, en privado. Y quiero saludar en especial a mi madre, que además de que le gusta mucho el podcast, es la persona que está haciéndome las anotaciones para mejorar. Dices mucho, entre una idea y otra, es verdad, mamá. Tú ahí, desde los rasgos de preescolar, tratando de que yo mejorara. Entonces, lo bueno es que ya no tienes que usar los métodos rectificativos que usabas para los trazos. Ya, como ahora lo entiendo mejor, sí, porque sabes que esos cuadernos que nos ponían de niños para hacer los trazos de la caligrafía, por lo menos en Sí, Cuba, ¿no? sí, sí. Preescolar, que era siempre el camino de algún animal, el camino de la abejita, el camino de la tortuga, Sí. de un sitio para otro, para empezar a hacerlo. Pues mis animales en el bosque donde estaban se drogaban porque mis trazos eran horribles. Y mi mamá en su afán de que yo los hiciera bien, pues, o sea, me rectificaba verbal y materialmente también. Entonces, siempre muy buena en la escuela, pero la caligrafía no iba a ser lo mío. Tengo una letra muy fea, pero lo importante es el contenido, como el de los capítulos de este podcast. Fíjate que yo me imagino que debe haber mucha gente que haya tenido éxito en esas caligrafías que no tienen ninguna letra bonita a día de hoy. Y yo discrepo, es verdad que tu letra es difícil de interpretar, pero a mí me gusta, o sea, tiene presencia, tiene elegancia. Ya, tiene un porte. Sí, 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 Mi letra tiene personalidad se propia. mantiene elegante. Sí, se mantiene elegante. Estamos viendo la libreta donde anoto las ideas para este podcast. Estamos mirándola porque está mi letra y si te fijas también no siempre es la misma. O sea, si yo tengo más calma puedo hacer los trazos Sí. como más definidos. Luego cuando voy tomando notas más deprisa, pues es como para darle unidad a las personas, la letra de los doctores en las recetas. Sí, sí, exactamente. Más o menos Se así. parece bastante a un doctor con buena letra. Ah, bueno, mira, me gusta, tengo letra de doctor con buena letra, o sea, ahí vamos. Y la tuya es muy redondita, Y en muy legible. mayúsculas, en mayúsculas. Aquí tiene que haber todo un estudio de psicoanálisis detrás, pero yo tiendo a escribir mucho en mayúsculas. Sí. Sí, bueno, esto me lo invento, no tengo idea de si tiene realmente algo que una segunda lectura, ¿no? Pero es verdad que siempre escribo así como para entenderlo yo misma, porque cuando escribo chiquito, o sea, chiquito no, ¿cómo se llama cuando no es mayúsculas? Minúscula. Minúsculas. Claro. Vale, pues, Tampoco la usas que no sí, no te ya coges el había ahorrado nombre. hasta la palabra. A veces no entiendo lo que escribí. Entonces tiendo a hacerlo así y, y bueno, nada, y no me acuerdo qué otra cosa te iba a decir de la letra. Pues nada, yo sigo mami, gracias por corregir. La letra no fue un éxito, pero intentaré de que los en este podcast no se me vayan. Amigos, tengo una amiga en Málaga a la que quiero mucho de toda la vida, que me dedicó palabras hermosas que hago extensibles para Lali con el podcast. He recibido, ahí va, en los ¿lo escuchan? Perdón. También, es que No, ya. no pienses en eso porque es No. que no, te come la cabeza. Y entonces nada, piensen en mi mamá cuando yo estoy diciendo en mi mamá con la chancleta en la mano, haz bien los trazos de la liebre drogada. No, pero es bueno al final que te diga esas cosas porque las madres tienden a como a romantizar lo que hacen los hijos y eso ayuda poco en el progreso. Lo cual no está mal, si la madre de alguien es más porrista de animarla a seguir adelante que otra cosa, a nosotros nos animan mucho. Lo que pasa es que es verdad que tenemos madres que, por una parte, nos ponen los pies en la tierra y nos dicen lo que hacemos o cómo creen que podemos hacerlo mejor desde su conocimiento. Y nosotros definitivamente hemos sido criadas por esa generación de padres que a su vez tuvieron padres muy estrictos, muy rígidos, muy de seguir esta norma de hogar y de rectitud familiar.
Y yo de verdad que agradezco mucho la crianza que yo tuve, o sea, la niñez y la adolescencia con todas las luces y las sombras. Quiero desde aquí transmitir que pienso que parte de lo que soy se debe a eso. Y también la familia no solamente ayuda a lo que es esta parte intelectual, sino también de la familia vienen arraigadas muchas tradiciones, muchas creencias, muchas costumbres. Y una de esas que mi mamá definitivamente tiene mucho que ver es en todo la creencia de la magia, de lo mágico, de la posibilidad de lo sobrenatural. Por lo menos en mi caso, ¿eh? Yo tuve Sí. una madre que me impulsó mucho a lo que era la lectura, el dibujo, las cosas de manualidades. Mi abuela paterna también tuvo mucho que ver en esto. Y yo creo en la magia. ¿Tú crees en la magia? Bueno, hablando de este tema, de las madres que te cuidan eso, a mí, mi núcleo familiar, mamá, abuela y yo, que éramos las que vivíamos juntas, en ese núcleo se preservó muchísimo la creencia de la magia, pero de esa magia infantil que tiene que ver con todo, yo qué sé, los Reyes Magos, Sí, el ratoncito. la ilusión. Sí, 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 el ratoncito Pérez que se te llevaba el diente y te traía todo lo que tenía que ver, y además con cosas que estaban fuera del guión también. Porque yo recuerdo que en algún momento a mí me dio por creer en vida de como unos duendes, no sé de dónde salió esto ni cómo murió la idea tampoco, porque no le doy seguimiento, pero era como que estábamos rodeados de unos duendecitos chiquititos que vivían yo qué sé, en el hueco de la pared, en una cosa así. Pero Y de eso habían también programas de televisión, quizás en el subconsciente probablemente. viene de ahí porque los Fraggle Rocks eran un Pues programa que mira, ponían en Cuba, por lo menos estamos hablando desde el contexto en el que nosotros nos formamos, ¿vale? sí. Cuba, años, en mi caso, finales de los 80 y los 90, tú fuiste niña en los 90. Pues tiene que haber estado contaminado por eso, ¿no? Pero al final, yo recuerdo que un compañero de clase, que yo estaba en quinto grado, tenía 10 años, y un compañero de clase me dijo, sí, sí, claro que existen, yo tengo uno en mi casa, ¿quieres que te lo traiga mañana? Ay, Y yo le dije, sí, claro, por supuesto, ven mañana tempranito que yo te lo voy a enseñar. Y te puedes creer que yo estaba, estábamos siempre a las 7:50 en la escuela, que era cuando sonaba el timbre y empezábamos a formar. El chiquito llegó a las 7:50 y yo estaba ahí desde las 7 de la mañana corriendo, pero el problema no es que yo estaba ahí por eso, el problema es que mi familia me llevó a mí ahí por eso, porque yo les dije que me iban a enseñar eso y se levantó temprano mi mamá, mi abuela me llevó a la escuela, estuvieron conmigo ahí solamente por alimentarme esa ilusión, que no sé, a ver, tenía un pronóstico malísimo esto, porque al ¿de qué te final trajo el niño? no me trajo nada y yo Ay. creo que mis padres, bueno, mi madre y mi abuela sabían que no me iba a llevar nada, pero ¿qué tú dices? ¿Que tú quieres ir a ver un duendecito a las 7 de la mañana? Pues nos vamos a las 7 de la mañana. Pero hubo una explicación por parte del niño, porque ahora que lo pienso. Yo estoy segura de que me dijo algo, porque él no me dijo tipo, ah, era mentira. Yo creo, Claro, porque eso dentro de la ilusión del niño es que uno siempre, aunque sepa que algo no lo sí, ves, le tratas de dar la explicación y cómo él cerró eso de no sí. traje Yo nada. no sé qué cierre le dio, sé que ese día me dio alguna explicación porque además llegó tarde ese día, o sea, llegó muy justo de tiempo, así que le dio como una vuelta para salir de eso y me habrá dado 3 vueltas más y a mí se me olvidó, no lo sé. Pero el caso es que yo creía ciegamente en que eso era cierto y mi familia lo apoyó. Ellas cuidaban mucho esa parte y yo no sé en qué momento dejé de creer en las cosas para responder a tu pregunta. Yo me he alejado mucho, o sea, para mí la magia es ciencia. Es todo lo que yo no puedo explicar desde la ciencia, que lo entiendo como magia sabiendo que tiene que haber una explicación detrás de eso. Si hablamos de la magia como esta parte de, digamos, De truco e ilusión. bueno, sí, se define muchas veces así, como lo Sí. que es el ilusionismo. A mí me encanta el ilusionismo, me encanta pagar para que me engañen, para que me hagan creer que eso es real y yo lo compro todo, me gusta muchísimo. Y entonces ese tipo de magia, yo fui generación Harry Potter, generación Crónicas de Narnia, las películas, Sí. y todo eso yo lo compraba, me lo creía y no sé en qué momento eso cambió vale, sobre todo porque yo creo que en un capítulo anterior estuvimos hablando de los miedos y yo cité mis miedos más importantes, pero realmente mi miedo más importante es que la magia exista y yo sea una simple muggle. Eso es lo Ah, peor. estar excluida de la magia. Exactamente, que ese mundo exista y este fuera. Entonces yo casi que como un mecanismo de defensa ya prefiero negar que no existe nada de Sí, eso. es mejor que no exista no pertenecer. Exacto, es más sano para mí.
Entonces, esa rama de lo que entendemos por magia ya hace tiempo que la dejé atrás. Ahora me queda la ilusión, que yo creo que la ilusión sigue siendo un tipo de magia, el pensamiento mágico que no desaparece. Mm. Yo sí creo que la magia existe, pero no es la magia a la que tú tienes miedo de no pertenecer. O sea, no te hablo de Harry Potter, de las crónicas de Narnia, de las brujas, los príncipes, los magos y los ogros. Yo sí creo en la magia que hay en la naturaleza y creo que está un poco también relacionado a lo que no podemos explicar y que lo que ha llegado de magia costumbrista hasta nuestros días haya sido el efecto de la humanidad tratando de explicar lo que realmente no entiende. O sea, desde los vampiros hasta los hombres lobo y los fantasmas, yo creo que en su modo de expresión literal no existen, pero sí hay cosas que se asemejaron en algún momento y que el ser humano las catalogó como algo sobrenatural porque no entendía. Por ejemplo, yo sé hay una condición que hace unos años descubrí que existía, que es la hipertricosis, que son estas personas que nacen con exceso de pelos en las partes donde tenemos vellitos. Pueden tener la cara cubierta de pelo como si fuera la cabeza, o sea, la cara, los brazos. Imagínate tú, quizás 500, 600, 1000 años atrás, donde no estaba descrito esto como una condición de salud o una condición biológica, alguien que viera a una persona cubierta totalmente de pelo, era un animal, el yeti, era el hombre lobo. Quizás en algún momento alguien con algún trastorno o una comunidad con algún trastorno alimenticio o por estar excluida, quizás en estas zonas frías, como se describe Transilvania, de donde salió Drácula, quizás sí consumían sangre. O sea, sabemos de canibalismo en la historia de la humanidad cuando se quedan grupos aislados que no tienen recursos para alimentarse y llegamos a comernos los unos a nosotros. Está escrito en el vuelo este La que... Sociedad de la Nieve. La Sociedad de la Bueno, Nieve, el vuelo, lo que me vino a la mente fue la película, la sí. película, pero que eso pasó en la vida real, o Sí, sea, se tuvieron que comer a los compañeros porque estaban en el medio de la nada, en la nieve, los que murieron eran un recurso en ese momento, o sea, ubícate que esto puede ser el origen de algún animal sobrenatural, humanoide que come carne, me imagino siempre al hombre lobo, al chupacabra, y yo creo que esa magia, eso de no poder explicar todos los fenómenos naturales, o sea, tú piensas cómo se forma una tormenta, la lluvia, alguien que ve el fuego por primera vez, que el fuego es algo que aunque está en la naturaleza no se crea solo, a menos que sea un volcán, o sea, tú tienes que crear el fuego con dos palos, ahora tú tienes un mechero, una fosforera, un fósforo, pero hace 3000 años alguien descubrió que, ay, froté estas dos piedras, salió fuego, esto es magia, hice sí. magia. Y yo creo que sí, el internet para mí es una cosa mágica, o sea, porque yo como no soy muy tecnológica, no soy informática, no tengo ni siquiera la mínima idea de programación, me cuesta, siempre me ha costado mucho entender cómo puede las ondas transmitir y los datos y para mí todo eso es mágico, o sea, tú traes a alguien aquí de hace 300 años, si existe una máquina de tiempo y lo cae en el pleno siglo XXI, año 2025, te va a decir que un teléfono celular es algo mágico, Sí, o sea, eso es la magia en la que yo creo. Y creo que un poco también allá lo sobrenatural siempre tiene esa explicación científica que mientras no la sabemos, mientras no se nos pone delante, es algo que es mágico. No sé dónde salió, está ahí, esto es magia. claro, claro. La ciencia ficción realmente siempre ha sido la tecnología a la que no hemos llegado todavía. O sea, piensa que Julio Verne describía como ciencia ficción la vuelta al mundo en 80 días. Y a día de hoy dice 80 días, pero ¿por qué tanto? ¿Por qué te demorarías 80 días en darle la vuelta al mundo? Pero bueno, No, sí, era. si paras en cada sitio, te tomas algo, vas a Sí, los sí, lugares. sí. Bueno, si puedes hacer un Eurotrip en 15, a lo mejor en 80 la vuelta al mundo. Pero realmente eso, es la tecnología a la que no hemos llegado todavía. Y como la tecnología va tan rápido, ya todo, la ciencia ficción se va quedando, se va convirtiendo en ciencia muy rápido. Porque nada más en los últimos 120 años lo que hemos adelantado en tecnología hace que, o sea, una novela escrita a lo mejor en los 80 Mm, ya ahora mismo es tecnología antigua. claro.
no una novela, o sea, ubícate que tú ves películas de hace 20 años, o sea, desde el principio de los 2000, que yo creo que hubo un boom en lo que era, en los visuales en los cines, estoy hablando de la Matrix, Titanic, todas estas películas súper bien producidas, y tú las ves ahora y te das cuenta de que, ay, ese efecto, ay, ya no te lo crees. Claro, sí, Ya no te sí. lo crees. Y dime tú si ves una película de hace 60 70 años, o sea, para nada. En 50 60 años, como va hoy el desarrollo del AI, no sé qué va a pasar con el mundo audiovisual, no sé qué vamos a creer, que no, si lo que ahora vemos como, wow, deslumbrante va a ser una cosa mínima, o llegará un punto en que nosotros, la tecnología nos va a sobrepasar tanto que yo creo que vamos a volver a creer en la magia de lo que no vamos a poder explicar la inmensa mayoría de las personas. Sí. Sí, es que siempre va a haber cosas que no vamos a poder explicar y incluso generaciones que vengan detrás de nosotros, que lo que para nosotros es algo mágico, sobrenatural, paranormal, para ellos ya es como bastante obvio porque a lo mejor crecen con eso. Ellos luego se van a convertir en la nueva generación que va a volver a creer que esto es magia paranormal, sobrenatural y serán las nuevas las que tendrán que encargarse de decirle no, que hay una explicación para esto. Eso va a ser un poco ahí el ciclo este del perro que se quiere meter la cola, que no va a Sí, acabar nunca. sí, porque como es, la vida es cíclica y además va como en movimiento espiral, siempre da la vuelta, pero crece, crece. Yo creo que va a ser muy interesante, incluso hasta para nosotros, esto que va a estar, espero yo que para siempre en la vida, que es el internet y el tema de YouTube. Quizás en 30 40 años escuchamos esto, aparte de que nos vamos a reír porque nos vamos a sentir muy ridículas, yo lo sé. Eso es como cuando ves las fotos De los de 15. los 15 o cuando eras niña que te tiraban fotos y te faltaban dientes y hoy tú dices, ¿por qué me vestían así? Pero en aquel Ujú. momento estabas rocking the world. Sí. Yo creo que eso nos va a pasar con este podcast, pero si está ahí, vamos a pensar en eso, en wow, lo que no conocíamos en ese momento y mira, hoy existe. Y también está la manera en la que cada quien lo interprete, ¿no? Yo creo que siempre hay personas en la historia que han sido un poco más lógicas, más en la búsqueda de la verdad científica. Y hay otras que se han ido, por ejemplo, en darle respuesta religiosa, que es otra Sí. parte también de esta magia, ya lo que es la parte de los ritos, todo lo que es las religiones han querido explicar un poco como para controlar y organizar el poder de las iglesias, de las diferentes congregaciones religiosas, que han tratado de explicarlo como lo divino, como aquello que está por encima de nosotros, que nosotros no tenemos ni por qué entender, pero que sí tenemos que doblegarnos o regirnos por él. En esa sí yo no creo. O sea, yo tengo ahí mi conflicto con el tema de las vírgenes, sobre todo, o sea, Ujú. ¿por qué tantas mujeres vírgenes en aquel tiempo estaban procreando hijos divinos? ¿Qué pasó con la teogamia? La teogamia es cuando un humano está con un dios, porque no pasaba al revés, o sea, no era que, ay, de momento una simple mortal viene y dice, fulano tiene semen divino, es un hombre, pero no, siempre era el Espíritu Santo, el Dios de las mareas, cayó una gota de lluvia y luego tenían unos partos muy, muy extraños. O sea, el de María es bastante básico. Sí. No se describe, pero creo que Jesús salió por la vagina de María. Pero luego está Electra, que luego de que le cortaron, perdón, Electra no, Medusa, luego que le cortaron la cabeza, le nacieron dos hijos de cuello. Están descritas en diferentes religiones mujeres que han tenido pactos por lados muy, como que la vagina, vas a tener el hijo de un dios, pero no va a salir por ahí, porque eso es sucio. Ay, no me levanté pensando que iba a terminar hablando de la vagina de María. Pero muchos de estos mitos también nacen de una época en la que la gente se aburría mucho. Bueno, se aburría mucho, no, sino que tenía más tiempo para pensar, para crear. La imaginación era muchas veces todo lo que tenían. Ahora para Mm. entretenerte ves una película con 400 efectos especiales, pero bueno. Y no te la crees, y aún así eh, no te la crees. ¿Qué cosa? ¿La película o la No, medusa? la película, la película. Sí, sí. Entonces, supongo yo, no sé, la verdad es que no, ni siquiera había pensado en la vagina de María como para pensar en lo de Pero Medusa. ya no tenés que repetirlo, o sea. Sí, pero sí, bueno, nada.
Que la parte, yo Ha creo sido muy fuerte la impresión. Bueno, es que es supuestamente es el Santo Grial también en algunas sí, interpretaciones. sí, O sí. sea, Bueno, no eres la de, vagina. sí, de Es de Magdalena Magdalena, es también, de es de Magdalena. Sí, Magdalena. pero en general como que el símbolo de lo que es el sexo femenino, que es esta pirámide invertida, es el Santo Grial Sí, de exactamente, algunas sí, sí. interpretaciones de eso mismo que estábamos hablando, como por ejemplo textos religiosos como la Biblia, el Corán, me imagino que la Torá, tienen estas explicaciones, sobre todo con todo lo que se refiere a la parte de la concepción de los Mesías, que la concepción, si lo ves desde el punto de vista científico, siempre tiene que haber un acto biológico de tener la simiente en el vientre de la mujer. O sea, no hay otra manera hasta ahora. Sí, es como funciona la biología ahora mismo. Si te pones a pensar, claro, hay una explicación científica, no sé, personas que se dedicaron a entender cómo funcionaba, pero la concepción, inmaculada o no, es un tipo de magia, teniendo en cuenta que lo interesante que es que seamos todo lo que somos capaces de hacer como seres humanos. O sea, la vida en sí es muy interesante, pero ya luego la vida del ser humano es más interesante todavía, Mm, por todo lo que puede crear. Y entonces que todo eso ocurra de un acto tan sencillo, biológico y fisiológico, es un tipo de magia y yo creo que en una época en la que no había tanto conocimiento, era normal que las personas se deslumbraran con cosas, con cualquier cosa. A mí, durante mucho tiempo, nunca he llegado a entender, nunca he llegado a saber, porque no es mi campo, nunca he llegado a saber muy bien cómo es que funciona el hecho de crear una vida. O sea, sí entiendo la fecundación del sí, óvulo, pero igual que eso ocurra. El hecho de que eso ocurra, de que con dos personas puedes hacer una tercera persona, no pasa con dos botellas, no puedes coger dos botellas y hacer una tercera, pero con dos personas puedes crear una tercera persona y que esa persona es un ser pensante, que siente, que padece, es súper interesante. Y entonces, yéndonos mucho más atrás, cosas que todavía a mí, una persona que tiene 34 años en el año 2025, les resulta impresionante que eso ocurra, para alguien del siglo II, cualquier cosa puede llegar a cualquier ser cosa. deslumbrante y puede llegar a llamar la magia. Luego ya está la parte sobrenatural, que yo creo que eso cumple otra función dentro de la humanidad, porque necesitamos creer en algo. La vida, la insoportable levedad del ser, es encontrar muchas veces el sentido de nuestra existencia. Es la última fase del desarrollo de la psique, es la última fase del desarrollo del pensamiento. Ya aprendemos a caminar, aprendemos a hablar, aprendemos a alimentarnos, a construir, a pasar esa información que creamos a otras generaciones. ¿Y todo esto para qué? O sea, la primera persona que se preguntó para qué es todo esto nos jodió a todos los demás, porque Claro. entonces nos dimos cuenta de que teníamos que encontrar un para qué. Y ahí es donde creo yo que nace la religión y la importancia que tiene la religión. La religión, independientemente de que creamos o no creamos en ella, tiene una función social y es llenar ese vacío del para qué estamos aquí. Claro, ¿para qué y de dónde surgimos? Porque al final no acabamos de tener 100%, o sea, hasta la teoría del Big Bang, que esta explosión que dio lugar a la galaxia, pero eso también es tan grande y tan abstracto que yo creo que es difícil de llegar a comprender para lo que es la media del ser humano. O sea, están los científicos, los físicos cuánticos, está la teoría del surgimiento de la especie desde el punto de vista cuántico, desde lo microscópico, el átomo que se fue desarrollando, las células, tal, y luego, como tú dices, si nos cuesta todavía en el siglo XXI a los simples mortales entender eso, imagínate que no le pasó nunca por la cabeza, ni lo más mínimo, o sea, las personas que pensaban en aquel momento que la Tierra era plana y que el Sol estaba dándonos vueltas, ¿cómo iban a entender la concepción? Pues con algo divino, algo que está así etéreo, no sabemos, nos tocó y del barro sacó al hombre y de la costilla del hombre sacó a la mujer. O sea, aún así necesitó un inicio y luego de ese ser ya biológico, ya con Sí, hueso, carne, tejidos, músculos, tuvo sí, que sacar a la otra persona. Y entonces yo creo que eso, la religión tiene ese fin, nos ha hecho mucho daño también, porque ya luego nos controló, o sea, como humanidad, y nos dividió. sí, sí. Lo que pasa es que también como humanidad tenemos la tendencia a dividirnos con muchas cosas, no solamente con la religión.
Si te das cuenta, gente que dentro de su misma familia es capaz de pelearse por equipos de fútbol que ni Sí, siquiera son de su propia ciudad. Entonces, tenemos esa tendencia. Tenemos tendencia, número uno, para poder darle sentido a las cosas, pues pensar en algo superior a nosotros. Luego siempre viene un listo que dice, vale, pues yo voy a hablar en representación de la persona esta superior, que es la que nos está guiando, y ahí es un poco donde nos complica la cosa, ¿no? Porque al final esa persona que está hablando en nombre de un ser superior no deja de ser una persona igual sí. que tú y con todas sus miserias humanas, con toda su tendencia quizás a la corrupción, con toda su capacidad bueno, de corromperse dentro del poder, de lo que puede llegar a hacer con ese poder que tiene y si no sabe utilizarlo para el bien. Y entonces ahí es un poco donde se pierde el camino Mm. de la religión. Por eso yo no me congrego, o sea, yo no voy a iglesias, en misa, yo puedo entrar a una iglesia y rezar, si hace mucho tiempo que no lo hago de más, pero si lo deseo, porque creo que la relación en mi caso, muy personal, con lo divino es cercana. Yo no necesito ir a un sitio donde hayan otras personas que creen en lo mismo que yo a adorar eso en lo que yo creo. Y me siento muy, muy tranquila y muy, muy en paz con eso. Respeto todo el que vaya a la iglesia, respeto todo el que practique cualquier tipo de religión, siempre y cuando no la imponga ni le haga daño a los demás, porque es otra cosa también que no soporto de estas personas que son súper religiosas, fanáticas, que tú te quieres salvar, sálvate. O sea, y, Sí. creo que si me puedes poner en tus oraciones es como de muy buen religioso, pero no vengas a imponérmela Mm. a nivel individual y a nivel de sociedad también, que hay mucho de eso pasando hoy en día y lo ha habido desde siempre. Y yo entonces sí creo, o sea, no tengo no soy atea, yo creo que existe lo divino, también creo en la ciencia, estoy ahí un poco, no me gustan las religiones monoteístas, o sea, las que solamente hay un Dios, una sola cosa y un solo camino. Sabes que me encanta además todo lo que era la cultura egipcia, por eso mismo, porque tenían tanto para dónde coger. Sí. La Yoruba también es una religión que además la he practicado porque no tiene ese dogma y tiene como para muchos, o sea, puedes pedirle a distintos. Respeto el que solo crea que hay un único Dios y que si ese Dios es el único para esa persona, pues felicidades, pero no me gusta esa parte de la mágica de la religión, no la comparto, no me siento cómoda con ella, en que somos la creación de un ser y vinimos para vivir una vida dogmática regida por unas reglas que no sé por qué siempre perjudican a los mismos. O sea, supuestamente es para igualarnos, para acercarnos, pero lo mínimo que tú hagas fuera de lo convencional de las escrituras, ya tú eres lo peor del mundo. La gente que debería amarte y aceptarte como eres porque eres la imagen al final de la creación. Sí, es que yo creo que la idea original de esto, volviendo a mi explicación de que la religión lo que hace es darle sentido a la vida, es que entonces la vida se convierte en un tránsito. Esta vida que tenemos es el tránsito donde tienes que cumplir determinadas medidas para la recompensa, o sea, es el ciclo de muerte y resurrección. Claro. Como nuestra vida realmente está tan carente de sentido y de muchas satisfacciones quizás, lo que te prometen muchas de estas religiones es, ya, pero es que esta no es la que vale. Esta es una prueba para que tú luego puedas entrar a la tierra prometida y esa sí que mola, esa sí te va a gustar de verdad, Ya. esa sí carece de todos los males de esta tierra. Entonces, la recompensa es muy básica como motivación para el ser humano, porque es quitarte cosas que te gustan, porque si no te quito nada que te No hay guste, esfuerzo. no hay esfuerzo, y si no hay esfuerzo, pues no hay premio. Entonces es eso, te estoy poniendo estas reglas que las reglas se limitan a lo de siempre, o sea, quitarte las cosas que dan placer, el sexo, que es lo que le gusta a mucha gente, pues te lo controlan, las bebidas, todas las cosas que se relacionan con el placer, pues te los van limitando para que tú realmente estés haciendo un sacrificio y te están prometiendo que luego detrás de eso va a venir algo mucho mejor. Y entonces no hay mejor manera de controlarte que prometiéndote que la cosa va a ir a mejor si tú haces estas cosas que tú quieres hacer de todas formas. Y si eres también, porque muchos de los textos religiosos no se trata solo de hacer, sino de ser. No puedes tener determinada orientación sexual, o sea, solo se concibe el ser humano como esta lista de cosas que tienes que hacer. Y además, la mayoría de las mujeres, sobre todo, salimos muy, muy mal. O sea, Eva
no había una pera, no había un melocotón, no había un plátano. Ella se comió la manzana que le dijeron que no se podía comer. Ahí está, ya la justificación para decir que todas las mujeres por el resto de los siglos, Sí. amén, somos lo peor. Sí, son patriarcales las religiones, pero bueno, supongo que esa era la distribución del mundo en ese momento y lo que se hizo fue intentar reflejar la distribución de poder que había en ese momento a través de la religión y que no evolucionó, no Sí, en cambió. ese momento y perpetuarla, o sea, asegurarse desde un inicio de que esto es para el resto de la vida, este grupo va a estar en esta parte y este otro grupo va a estar en... Claro, cosa que yo entiendo perfectamente. Si yo hubiese estado viva en ese momento, yo hubiese también intentado asegurar mi poder. O sea, yo estoy viva en ese momento. Se está fomentando esta religión que creo que es una cosa que va a tener mucha fuerza. Y yo soy de este grupo, pues yo voy a intentar perpetuar mi poder y el de mi especie y el de mi Claro. género durante los siglos de los siglos. No, está claro, lo único lo que no está es bien. No, está bien, exacto. Ese Es es como el tema. muchas veces se habla de que no todo lo que es legal es bueno, ni todo lo que es ilegal es malo, porque la ley te organiza, pero muchas veces no es justa. Otra cosa es que sea justa. Las Hmm. religiones creo que no son justas. Ahora, lo que sí es justo es que usted se suscriba a este canal. Yo pienso que eso sí es justo, que se suscriba, déle ahí su likecito, y haga su comentario. Todavía lo estoy tratando de usted para ver si eso convence. Si hay que ponerse la chancleta y decir, como decimos en Cuba, y ser un poquito chusma, también sabemos que aquí se vivió en Novedad y se vivió en Centro Habana. Bueno, pues nada, vamos a ver cómo va con este Sí, capítulo de y hoy. si le cree en la magia o si no lo cree, díganos. Si estamos hablando cosas que no tienen nada que ver con sus creencias, también. Si usted se alinea con nuestro pensamiento, bienvenido. Todo lo que sea. Suscríbase, dele like, comente, comparta. Y el próximo domingo aquí va a estar Lali. Y Jenny. Dios mediante. Bueno, que tengas linda semana. Gracias.